Bienvenidos al lado de la fogata. Prepap y Ezequiel Ataúd. Quizás todos o la gran mayoría de peruanos lo recordemos por el israelita, que siempre alienta a la selección o porque llegaron al Congreso al ser escogidos por un grupo de la población que votó simplemente porque ya estaba cansado de votar por lo mismo o porque simplemente lo hizo en plan de joda, al pensar que quizás nunca llegarían al poder. Este grupo religioso con vestimentas peculiares y que hacían bailar a un pescado que es su símbolo de su partido político, es una secta religiosa con una gran doctrina interna y que además hoy en día tiene problemas internos debido a una disputa entre hermanos y por algunos terrenos en la selva. Para comenzar, hablaremos del Mesías, o al cual ellos llaman Mesías, que se llama Ezequiel Ataucusi. ¿Y quién es Ezequiel Ataucusi Gamonal? Bueno, nació en Pampamarca, en Arequipa, el 10 de abril del año de 1918. Lastimosamente ya falleció el 21 de junio del 2000. Nació en una familia muy humilde y debido a esto mismo, él no pudo terminar el colegio. Se dedicó a realizar trabajos forzosos en las minas, incluso se ganó la vida como zapatero. A su corta edad, a su corta edad comenzó a experimentar lo que muchos llamarían como visiones o alucinaciones, pero él lo llamó el contacto con el Todopoderoso. Él mismo en muchos textos llega a explicar que a la edad de 12 años siempre lo seguía una imagen o lo seguía, él sentía que lo seguía una estrella. Y a los 14 se le apareció un anciano que le reveló los secretos de todos los santos. Y a los 18 él decía que una vez un pez lo había salvado de la muerte, evitando que se ahogue en un río. Y cito textualmente lo que él dice: escuché tres voces que me llamaban, decían: Ezequiel, anda, y viene el pez y me sacó del agua. Tokushi precisó que Dios se le apareció, lo tomó de la mano y lo llevó por un camino que los dirigía al tercer cielo, donde ve cómo escriben los 10 mandamientos sobre una pizarra. Él ve las escrituras y las copia en una cartulina porque no había para otra cosa. Este finalmente recibe la orden de regresar y adoctrinar a la humanidad. A la edad de 23 años llega al ejército, obtiene el grado de sargento. Un año más tarde contrajo matrimonio con la huancaína Dionisia Ospina, con quien llegó a tener 7 hijos: Leoncio, Elsa, Juan, Noé, Nerita, Betty, Aide y Tito. Tras la muerte de su esposa, con la llegada del año de 1970, vuelve a casarse y de esta unión nace una persona que posteriormente va a ser muy importante, que se llama Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, puesto que este último hijo de él llega más tarde a asumir el legado del padre como el excelentísimo señor y presidente del FREPAP, o Frente Popular Agrícola del Perú. Una vez pasado un tiempo, Ataucusi llega a embarcarse hacia Chanchamayo, donde empezaría su jornada de predicación. Años más tarde, habiendo ganado experiencia en las comunidades, hizo un viaje hacia Lima, donde se sorprendió de la cantidad de gente que ya lo conocía, y lo llamaban a sí mismo el profeta o el elegido. Con el respaldo descomunal de niños y adultos, el 27 de octubre de 1968 funda la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Universal. Estos miembros destacaban de los demás ciudadanos por su forma de vestimenta: túnicas coloridas, cabellos largos, frondosas barbas en los hombres y velos que cubrían los cabellos en las mujeres. Para el año de 1995 se publicó una denuncia realizada por sus hijos Juan y Leoncio, quienes lo acusaron de haber asesinado al menos 13 personas que se alejaron de su colectivo ideológico. Este escándalo, que marcó su vida política y se convirtió a largo plazo en un misterio sin resolver, ya que nunca se encontró ningún tipo de resto ni el cuerpo de las personas asesinadas. El caso, un año después de hacer la denuncia, fue archivado. Otro suceso polémico entre los israelitas fue la acusación del predicador contra su hija Raquel, a quien acusó de tener una doble vida y apartada de la sumisión. No se preocupen, que aquí vamos a explicar un poco más en qué consistía o en qué se basa la religión o la secta de los, como le llaman, los pescaditos, porque es importante que la mujer siga una sumisión y que obedezca tanto al esposo como al padre. Ataucusi fallece en el año 2000 y antes de fallecer dijo que reviviría al tercer día, cosa que no llegó a pasar nunca. Todos esperaban que resucitara, sus seguidores anunciaron su deceso el 21 de junio, pero es probable que haya ocurrido un poquito antes y que la elección de la fecha haya sido una fecha simbólica. Justo ellos hicieron coincidir esta fecha con un sábado. Siguiendo los dictámenes bíblicos de los hebreos, esto indica
que es honra y descanso para Jehová. Antes de morir, el elegido de Dios declaró que Ezequiel Jonas Atacusi Molina sería el sucesor. En el marco de la transición se dio a conocer los millonarios aportes de los miembros de la comunidad, que supuestamente, y se dice que realizada de manera voluntaria, los cuales se convirtieron en bienes que no se quedaron solamente en el Perú, sino que también fueron enviados al extranjero. En el 2020 se denunciaron la desaparición del líder y además de exponer el enfrentamiento entre los hermanos por el control del río político. Ahora, según ellos, la explicación profética por qué Ezequiel Ataopusi es escogido como el templo de Cristo y Jehová expone que como un día es como 1000 años, según lo que dice Pedro del 3 al 8. El año bíblico tiene 360 días y el año greco-romano, el calendario actual, tiene 365 días. Al obtener el múltiplo 0.9856, luego lo dividen entre 360 entre 365 y luego se multiplica por 2000, se resulta el año de 1972, que es la fecha exacta para el nacimiento de Ezequiel Jonás Ataopusi Molina. Si a mí personalmente me preguntan qué cosas hicieron o cómo hicieron para llegar a la fecha, es simplemente como la simbología de todo suma 23 o todo suma 21. Es simplemente buscarle 5 pies al gato para que coincida con algo que tú quieres hacer creer que es verdad. Bueno, y a todo esto, ¿cuál es el fundamento religioso que tienen ellos? Ataopusi se considera a sí mismo un mesías de la población amerindia, en cuyos pensamientos crea una síntesis entre cosmovisión cristiana, teniendo especialmente en el énfasis en el Antiguo Testamento, y con la cosmovisión incaica, motivo por el cual sus seguidores lo llamaban a él el Incarri o el Nuevo Cristo de los Andes, porque tenía en mente la reconstrucción del Tahuantinsuyo, basándose y explicando netamente en la parte de que él habla de que le habían dado los nuevos 10 mandamientos. Básicamente son los mismos 10 mandamientos que tiene Moisés, simplemente con una, digamos, una doctrina mucho más marcada, pero básicamente es lo mismo. Si lo lees es literalmente lo mismo 10 mandamientos. Y como también en el Antiguo Testamento la mujer no tiene una función tan determinante, es simplemente el acompañante de el hombre en este caso, por eso la vestimenta de la mujer es más tapado, como lo tiene antiguamente la Virgen María, y también su labor es más comunal y de sociedad, no tanto destacan en política. Esto lo cambió la hermana de Ezequiel, quien después cogió un simbolismo mucho más importante, ya que ella hoy en día maneja un grupo de la comunidad de esta misma secta. Bueno, y ahora vamos a hablar de, por lo menos, lo que se pueden considerar cosas raras o actos que no tienen mucho que ver con la religión. Para conocer un poco más sobre lo que voy a comentarles, hay una investigación muy buena que es de la PUC, que es de Mariela Villasante Cervello, la cual puedes leer y está muy bien explicado cuáles son los intereses tras este movimiento de secta y por qué está tan arraigado. Aquí yo he cogido algunos de los más importantes y voy a explicar otros que llegué a leer. Es una secta, pues, es un grupo minoritario de aspirantes adventistas que mantiene una dirección muy jerarquizada, un control estricto de la vida individual y social de los miembros. El fundador de la secta, Ezequiel Ataopusi, se ha interesado desde el inicio en hacer proselitismo entre los campesinos quechua pobres que llegaban a la selva central en busca de tierras agrícolas, imaginando o creyendo que la propaganda oficial de ese entonces, bajo la presidencia de Belaúnde, que declaraba que la selva está vacía, la expansión inicial se realizó a partir del pueblo de Palomar, Sanchirio, de Chanchamayo. En ese marco, Ezequiel inventó la ideología de fronteras abiertas, que introduce la necesidad de colonizar territorios entre comillas vacíos, sin propietarios, para encontrar tierras prometidas. Eso que hace a largo plazo no se respete el equilibrio ecológico de los bosques, pues para fundar sus terrenos, lo que hace es quemar miles y miles de hectáreas de bosques primarios. Esta situación además también afecta a las poblaciones que sí habitan el lugar y que son nativas oriundas de la zona, que él al expandirse tiene que someterlas y muchas veces expulsarlas hacia otras zonas para poder encontrar, entre comillas, su tierra prometida. Por eso, una de las razones por la cual se forma el FREPAP es para ayudar de una forma política que se vuelvan las bases legales para obtener tierras reglamentariamente. Y además de eso está el hecho de que justo el FREPAP tiene fuerza política en la selva, en una zona conocida como el Brain, que es una zona altamente bocalera,
altamente de narcotráficos y coincidentemente es la zona donde ellos más manejan el sector. No los estoy acusando de narcotraficantes ni de estar metido con la mafia, pero se presta para malinterpretaciones. Y coincidentemente lo que les estoy hablando, en el año 2002, Jonas Atakusi fue detenido en una carretera camino a Ayacucho por presuntas tenencias ilegales de armas, según reseña la República. El periódico, caravana en la que se desplazaba llevaba revólveres, pistolas automáticas, carabinas de tiro múltiple, pero Jonas alegó que todas estas armas que estaba utilizando, que estaba llevando, eran para garantizar su propia seguridad. Muy aparte de este problema también tiene la pelea interna entre los hermanos. El sucesor formal de Ataucusi es Jonás Ataucusi Molina, hijo de su segunda esposa. Cuando se decidió nombrarlo se consideró que él era el más apropiado y ahí intervino toda la cúpula del movimiento, pero él nunca estuvo a la altura del líder. Es decir, la parte que les expliqué donde dicen que fue el padre Ezequiel Ataucusi quien nombró a su hijo, o que su hijo porque nació en tal fecha que coincide con no sé qué cosa, no tiene nada que ver, que la verdad es que la cúpula con los líderes, una vez que murió Ataucusi, decidieron formar y escoger al nuevo líder. No tiene nada que ver la religión y esto. Por eso, además de la Aemimpu original, que es el nombre con el que se creó esta secta, existen hoy dos más, se han dividido en dos, la Aemimpu Lima o la Aemimpu Perú y la Aemimpu original. Esta última, comandada por Juan Noé. Los miembros de esta organización paralela se visten igual y siguen los mismos parámetros de la religión, pero no forman parte del FREPAP. Juan Noé alega tener registrada la propiedad del símbolo religioso como la ley real y el diseño de las túnicas israelitas. Pocas horas después, la ficción de Jonás había emitido un comunicado indicando que no representa a ninguna organización vinculada al movimiento israelita. Y ahí viene el primer problema político entre Juan Noé y Jonás, ya que los dos están peleando por tener la cabeza del liderato de esta organización. Y a esta pelea también se le une la hermana Raquel Ataucusi, que ahora ha creado la Iglesia Nueva Jerusalén en Caraballo y tiene 50 seguidores. Además de esto indica que sigue la doctrina de su padre. Justo aquí nace otro problema, que la familia Ataucusi Ramonal ha denunciado a la familia Molina, la familia Ataucusi Molina de la segunda pareja de Ezequiel, que entre las muchas cosas de lo que se les acusa, implican de que hace tiempo que no ven a su hermano y que incluso lo acaban de acusar diciendo de que cómo puede manejar la iglesia desde fuera del país, porque eso se asume que está fuera del país. Pero en el año 2015, si no mal recuerdo, fue la última vez que Jonás hizo una aparición pública en la cual explica que él está acá adentro y que no tiene intención de abandonar el país. Pues bien, ya conocimos un poco más sobre esta secta que tiene arraigado un poder político y que al parecer es bastante inofensivo, entre comillas, y sutil, pero esconde algo muy interesante y muy turbio atrás. Espero que les haya gustado y nos volvemos a ver cuando la fogata nos vuelva a encontrar.